Ahí está. Ahí está. Tenemos el texto de Galende y tenemos un texto de Freud. El texto de Freud lo voy a dejar para el práctico B, porque también se comparte para esa temática y es más que nada para ver la diferencia entre psicoanálisis y psiquiatría. Así que vamos a arrancar con el texto de Galende. Emiliano Galende es un médico psicoanalista argentino, es también docente e investigador y es muy reconocido más que nada en el ámbito de la salud mental comunitaria. ¿Sí? Es un autor que vamos a volver a ver más adelante cuando veamos clínica en las instituciones de salud mental. Vamos a ver un caso de él también, el caso Santiago. Eh, Nada, es un analista muy reconocido, muy importante de Argentina. Este texto, ahora para esta primera clase nos vamos a quedar con la primera parte, ahora. Después más adelante en la cursada vamos a ver cuando veamos clínica en las instituciones de salud mental. Lo que interesa en este momento, algo que les quiero aclarar de los textos, me estoy acordando ahora. Eh, Muchas veces los textos, no es todo importante el texto que tenemos en el programa, ¿sí? O sea, de principio a fin. A veces se quedan enganchados con cosas que no se entienden o que no vienen al caso. Vamos a ir viendo clase a clase qué es lo que tienen que prestar atención de ese texto, ¿sí? Porque a veces no todo el texto importa, sino solo un pedacito para que entendamos el tema que estamos viendo en ese momento. En este caso, ahora de Galende, nos vamos a centrar en la primera parte del texto, donde ustedes van a ver que él hace una diferenciación entre lo que son las intervenciones analíticas y el tratamiento analítico. ¿Por qué? Porque va a decir, obviamente una intervención no es lo mismo que un tratamiento, ¿sí? Un tratamiento es más largo, lleva más tiempo. Sin embargo, va a decir Galende, estas intervenciones son analíticas principalmente porque se basan en el método analítico, ¿sí? El método analítico lo vamos a ver, no sé si la clase que viene o la otra, está relacionado con las reglas, con el encuadre. Entonces estas intervenciones, si bien no constituyen un tratamiento, dice Galende, se las considera analíticas porque se basan en su método. Y va a decir, al mismo tiempo, para que sean consideradas analíticas, y no de cualquier otra psicoterapia, tienen que cumplir algunos requisitos. Y los menciona ahí en el texto, yo se los puntúo. Por ejemplo, deben apuntar a interrogar. ¿Qué quiere decir esto? No es una mera respuesta a la demanda, no es un consejo. Apunta a interrogar eso que trae el paciente, eso que dice, eso que lo aqueja. Van a guardar relación directa a la palabra, a lo simbólico. No son previstas ni planificadas de antemano, sino que surgen en la escucha, surgen espontáneamente. Tenemos enfrente un sujeto, un posible paciente o un paciente, lo vamos escuchando y va a surgir una intervención espontáneamente, no es algo que programemos o podamos planear, ¿sí? Porque no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Está íntimamente relacionado a la presencia de un analista en la institución, a su escucha, que no es cualquier escucha. También lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. ¿Por qué le interesa a Galende distinguir estas intervenciones? Porque va a decir que son muy comunes en las instituciones de salud mental, con pacientes que quizás se presentan una o dos veces, con familiares de pacientes que están internados, y a veces con el mismo personal administrativo de la institución, ¿sí? Son muy comunes, por eso le interesa destacarlas. Y más adelante, hasta acá, ¿estamos bien? Bien. Más adelante, en el texto, va así a hacer una distinción, una diferenciación más detallada y más clara de lo que es las psicoterapias del psicoanálisis. Por ejemplo, en cuanto al síntoma,
va a decir, para el psicoanálisis, ya lo decía Freud, y ustedes tienen una de las conferencias que van a ver en teóricos, para Freud el síntoma tiene un sentido, ¿sí? Tiene un significado para ese paciente. No es lo mismo un mismo síntoma en diferentes personas, no tienen el mismo sentido. ¿Por qué? Porque hay que ver las vivencias, las experiencias de cada paciente, de cada persona. Todo eso influye, ¿sí? Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desarrollando en la cursada, pero esto es como un mini panorama. Entonces, Freud va a decir que el síntoma tiene un sentido para cada paciente y eso es singular de cada paciente. Por eso en el texto dice lo que, a comparación de las psicoterapias se van a quedar con lo fenoménico, lo que se ve, lo que se manifiesta, y van a ir directamente a la resolución de ese síntoma. En cambio, en psicoanálisis se dice, quizás ya lo escucharon o ya lo leyeron en alguna otra materia, el síntoma se disuelve por añadidura. ¿Qué quiere decir esto? En esa búsqueda de cuál es la relación entre ese síntoma y ese paciente, por qué ese paciente tiene ese síntoma y no otro, cuál es la historia de ese paciente, cuáles son sus vivencias. En ese recorrido, en ese camino, es que el síntoma se va a disolver por añadidura. Es como si fuera una consecuencia, ¿sí? Pero no es que el psicoanálisis va a apuntar directamente a la disolución de ese síntoma. Por eso se dice que su disolución es por añadidura. En cuanto al sujeto, para el psicoanálisis el sujeto es un Profe, sujeto. Sí, perdón que te interrumpa. no, por favor, dale. En psicoterapias, ¿qué es lo que dijimos? Lo fenoménico y cuál era la explicación, o sea, La que resuelve lo que aparece, ¿no? Claro, en la psicoterapia, en la captación del síntoma va a ir a lo fenoménico, es decir, a lo que se manifiesta y a lo que se ve, y va a buscar directamente la resolución de ese síntoma. Su objetivo, digamos, va a ser la disolución de ese síntoma. En cambio, para el psicoanálisis va a ser como una consecuencia, va a venir por añadidura. Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Sí? ¿Alguno quiere hacer alguna otra consulta? ¿Estamos bien? Bien. El sujeto, en cuanto al sujeto, para el psicoanálisis, el sujeto es un sujeto dividido, ¿sí? Escindido. No va a buscar la unidad del sujeto, más bien todo lo contrario, vamos a tratar de ir desarmándolo, a ver qué es lo que pasa. En cambio, va a decir Galende, en las psicoterapias lo que se busca es la unidad del sujeto, basado en la adaptabilidad y el equilibrio. En cuanto a la demanda, el psicoanálisis va a buscar interrogar esa demanda. En psicoanálisis decimos que la demanda se va Profe, construyendo. Sí, sí, perdón, Antonella. quería preguntar si puede repetir lo de psicoterapias que el sujeto, porque no llegué a escucharlo. Sí, sí, sí. Igual está en el texto, que el sujeto para el Ah, psicoanálisis está dividido, escindido, en cambio, para las psicoterapias lo que va a buscar es la unidad del sujeto, ¿sí? Pensando en la adaptación y en el equilibrio. Va a buscar una unidad de sujeto. En cambio, el psicoanálisis va a buscar desarmarlo, pensando en que el sujeto es un sujeto dividido, escindido, ¿sí? Estamos hablando de la castración. Igual todo esto no se preocupen porque lo vamos a ir desplegando, ¿sí? La demanda. Para el psicoanálisis la demanda tiene que ser interrogada. Se dice que no hay que responder a la demanda. Esto está relacionado con la regla de abstinencia que la vamos a ver también más adelante en detalle. ¿Qué quiere decir interrogar la demanda? Cuando un paciente o cuando un sujeto viene a consulta con intención de ser paciente, lo primero que se nos ocurre que es que tenemos que saber cuál es el motivo de consulta. Pero además de saber cuál es el motivo de consulta, hay muchas otras cosas que tenemos que tener en cuenta y que son muy importantes. Por ejemplo, ¿por qué ahora? ¿Cómo llega? ¿Viene solo? ¿Le recomendaron? ¿Le sugirieron? ¿La intención la tuvo hace bastante y recién ahora consulta? ¿Sí? Eso es muy importante porque muchas veces
cuando se hace la consulta no es el momento en el que aparece el síntoma. En general suele ser cuando ese síntoma ya no funciona para ese paciente. Pero bueno, no me quiero adelantar. A lo que voy es que hay que interrogar la demanda, hay que preguntar por qué ahora, cuál es el motivo de consulta, cómo llega. Todo eso tiene que ver con interrogar a la demanda. En cambio, Galende va a decir que las psicoterapias buscan responder a la demanda. En cuanto a la posición del analista, del lado del psicoanálisis, vamos a tener la regla de la abstinencia, nuevamente. Vamos a interrogar el saber del paciente, porque para el psicoanálisis el saber lo tiene el paciente. Y la relación va a ser exclusiva a la palabra. En cambio, dice Galende, en las psicoterapias, el terapeuta utiliza sus saberes y su experiencia como una acción pedagógica. Y por último, la diferenciación que va a hacer es en cuanto a las intervenciones. Un poquito lo dije antes. Las intervenciones en psicoanálisis van a ser espontáneas, no son planificadas, surgen de la escucha. En cambio, en psicoterapia van a apuntar a responder a la demanda, a dar consejos, y en general suelen ser planificadas y programadas de antemano. Hasta acá la diferenciación que hace Galende de psicoterapias y psicoanálisis, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? No sé si habían podido leer el texto. ¿Me quieren preguntar algo? ¿Quieren que repita algo? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, esto es lo más importante que tienen que ver de este texto ahora, para esta clase, ¿sí? Entonces lo que quiero recalcar es que la clínica psicoanalítica es la clínica de la escucha, la clínica de la palabra. Y cada análisis, ¿sí? Cada paciente es singular. Tenemos muy en cuenta la singularidad de cada caso. Por eso van a escuchar mucho que siempre es el caso por caso, ¿sí? No podemos generalizar. Por eso es importante la escucha. Vamos a ver cuando veamos método analítico, una de las reglas es la atención parejamente flotante, para escuchar todo. Y para escuchar a ese paciente en particular, porque, repito, no es lo mismo... Perdón, no te escuché. La atención flotante, dijiste. Atención parejamente flotante. Ok. Es una de las reglas del método analítico que lo vamos a ver, no sé si la clase que viene o la otra, pero no te preocupes que lo vamos a ver. Pero se llama así, atención parejamente flotante. Entonces, les decía que siempre es el caso por caso. Un mismo síntoma no va a tener el mismo sentido para 2 pacientes, para 3 pacientes, para 4 pacientes. No es igual. Entonces, lo que tiene de particular la clínica psicoanalítica es que nos basamos en el caso por caso y en la escucha, ver qué es lo que le pasa a ese paciente en particular. Quien viene a consultar es quien tiene el saber, ¿sí? Se dice que es un saber no sabido, ¿por qué? Porque es a ver, si uno lo piensa, tiene su lógica. Solamente la persona que padece tiene el saber, ¿sí? Nosotros podemos estudiar mucho, podemos tener toda la teoría en la cabeza, pero solo ese paciente sabe por qué le pasa lo que le pasa. En todo caso, nosotros estamos ahí para guiarnos a través de la asociación libre, que es otra de las reglas que vamos a ver. Tenemos que escuchar qué es lo que pasó en la vida de ese sujeto, cuál es su experiencia, cuáles son sus vivencias, cuál es la relación con el otro, con el mundo, para ver qué es lo que pasa. Por eso se dice que el saber lo tiene el paciente, pero es un saber no sabido, porque es inconsciente, ¿sí? El paciente no sabe que lo sabe.
Es medio embrollado quizás, pero lo vamos a ir viendo y se va a entender. Bueno, hasta acá lo importante de este texto y de esta clase, ¿sí? Que me parece que por ser la primera clase estaríamos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿Se entendió? ¿Quieren que repita algo? Sí, la segunda razón para que sea analítica una intervención. No alcancé a No me escribirla. acuerdo qué dije porque no lo dije en el orden. Ok. Las Apunta a repito. interrogar. Apunta Dale, a gracias. interrogar. No son consejos ni respuestas a demandas. No son planificadas. Es algo espontáneo que surge en la escucha. Tienden a develar la estructura que produjo el conflicto, ¿sí? El síntoma. Están relacionadas con la presencia del analista en la institución, con su escucha y con su experiencia. Y son muy comunes en las instituciones de salud mental con estos pacientes que vienen 1 o 2 veces, con los familiares de los pacientes que están internados, y mismo con el personal administrativo de la institución. No sé cuál era la que te había Gracias. faltado, pero son esas. De nada. ¿Alguien más quiere decir algo o preguntar? ¿Se entendió todo? Es bastante simple, por lo menos para hacer una primera clase. Igual está todo en el texto, ¿sí? Después lo leen y cualquier cosa lo volvemos a ver, no hay problema. Bueno, si les parece, dejamos acá y los espero 2:30, 14:30 para el práctico B, ya sí con el texto de Freud. No sé si se lo pudieron bajar o si ya lo tenían. Hay un caso que estaría bueno que si lo pueden leer, igual lo leemos, pero está bueno para que se entienda lo que dice Freud en ese texto, está bueno que sepamos el caso. Así que si pueden leerlo, que ahora total tenemos un rato largo, si lo pueden leer, léanlo. Igual le pegamos una leída en la clase, ¿sí? Más que nada para entender porque Freud en esa clase va a hacer una diferenciación entre lo que es clínica psicoanalítica y psiquiatría, ¿sí? Bueno, los espero en un rato, 14:30. Gracias por estar ahí. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias.